Bien, para cerrar la jornada de este primer día de plenaria, seguimos con el Foro 3, Desafíos regulatorios y acciones de protección en seguridad de productos. Reflexiones sobre normativa existente, nacional, internacional y comparada. Brechas y nuevas materias para abordar en el futuro. Modera esta actividad Diego Martínez, abogado investigador del Programa de Derecho del Consumo de la Universidad de Chile. Diego Martínez es investigador del Programa de Derecho de Consumo de la Universidad de Chile. Realizó investigación en todas las materias del área y se ha centrado en indagar materias vinculadas a niños, niñas y adolescentes como consumidores y su vinculación en otros temas, a la seguridad en el consumo, como es el caso de los juguetes. Nuestros expositores ya están instalados y les recuerdo nuevamente que sus preguntas las pueden realizar a través del sitio web, como también a través del código QR que está detrás de su credencial. Adelante, Diego. Muchas gracias. Primero, obviamente quiero agradecer la invitación del CERNAC para moderar esta mesa. Es un honor para mí compartir esta instancia con destacados colegas nacionales y extranjeros. Y obviamente compartir en estas instancias es algo realmente valioso para todos nosotros, en verdad. En segundo lugar, y sobre el tema de esta mesa, quisiera señalar que tanto en Chile como en otras legislaciones, ya lo habrán dicho en el fondo, la seguridad es un derecho básico, al igual que la información, la libre elección, entre otros derechos que conforman el catálogo de derechos básicos de los consumidores. Y es ahí su importancia. Eh, Hay autores en el fondo que han considerado que este tipo de derechos básicos no se trata solamente de meras declaraciones de intenciones, sino que son derechos subjetivos fundamentales que cimentan las bases de la protección a los consumidores. En la legislación chilena y probablemente en derecho comparado, obviamente, vamos a encontrar la consagración del derecho básico, pero también distintas aplicaciones que se relacionan con ello. En nuestro país nosotros podemos vincularlos tanto a los productos como a los servicios y vamos a encontrar normativa especial en materia, por ejemplo, de estacionamiento, ¿cierto? Y en materia de juguetes que obviamente están dirigidos a una población que es realmente vulnerable dentro de nuestra sociedad. Hoy toca conversar particularmente a propósito de la seguridad de productos y para eso tenemos un panel de lujo, obviamente. Quisiera presentarlos a continuación. Primero a la profesora Erika Isler, doctora en Derecho, es directora del Espacio de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, destacada académica nacional. A don Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, y a don Guillermo Guzmán, jefe del Departamento de Interpretación y Análisis Jurídico del Servicio Nacional del Consumidor de Chile. Vamos a comenzar con la presentación de la profesora Erika Isler, que tratará sobre los desafíos en torno a los daños a la integridad del consumidor en Chile. Profesora. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al Servicio Nacional del Consumidor por esta invitación en la persona, por supuesto, del director nacional Andrés Herrera y Daniela Parra, quien es la jefa de Seguridad y Sustentabilidad. Para mí es una gran alegría, no solamente es un honor, sino que una gran alegría estar acá. Yo trabajé 4 años casi en el CERNAC, así que le tengo mucho cariño al servicio y también he podido volver a ver a varios de mis compañeros de esa época, así que muchísimas gracias. El PowerPoint va a quedar a disposición de todos ustedes. Si alguien lo quiere, se lo pide a la organización o me lo pide por correo y se los puedo enviar sin problema. ¿Bien? Se me pidió que el día de hoy realizara algunas reflexiones en torno a los desafíos de la legislación chilena referente a la seguridad en el consumo. Y la verdad es que, bueno, los desafíos por supuesto son mayúsculos, atendía a un poco la deficiencia de nuestra ley, ¿bien? Y en materia de seguridad en el consumo, nosotros tenemos que distinguir básicamente 2 grandes ámbitos. El primero es el ámbito preventivo, que se habló bastante en el panel anterior, que dice relación con la prevención, obviamente, de los daños a través de mecanismos de tutela, como podrían ser las alertas de seguridad, recall, vigilancia, etc. Y luego tenemos el segundo ámbito, que es el ámbito de la reparación, que es una responsabilidad que surge ex post, es decir, una vez que el daño ya se produjo, ¿bien?
Y justamente en materia de seguridad en el consumo, lo importante es que a diferencia de la calidad, es que el legislador establece estos dos mecanismos, ¿cierto? En materia de calidad solamente tenemos la tutela ex post, es decir, la garantía, por ejemplo, pero en materia de seguridad, como el bien jurídico protegido es de orden público, que es la integridad del consumidor, tenemos también estos mecanismos preventivos. Y en ambos casos hay desafíos, ¿bien? En el día de hoy me voy a referir únicamente a los primeros por razones de tiempo, dado que tenemos 10 minutos y un reloj que ya está corriendo hace 8 segundos. Pero me gustaría sí comentarles a nuestros compañeros internacionales que en materia de responsabilidad reparatoria, nosotros no tenemos una ley sobre seguridad en el consumo, ¿bien? Sabemos que otros países lo tienen. Hace un momento atrás expuso, digamos, de Colombia, y efectivamente el Estatuto del Consumidor tiene algunas normas, al menos sobre responsabilidad por producto. El Código brasileño también, en Europa por supuesto que sí. Y en el caso chileno, nuestra ley sobre responsabilidad por productos está acotada al producto sanitario, en el Código Sanitario, y aún así es muy reciente. ¿Bien? Y por lo tanto, ahí el gran desafío, sobre el cual no me voy a pronunciar por razones de tiempo, dice relación con esta deuda en cuanto a esta acción indemnizatoria particular que se suele denominar como de seguridad de responsabilidad por producto. ¿Bien? Entonces sí me voy a referir a los primeros, que son los mecanismos de tutela. Voy a desplegar todo para no tener este problema. No sé si me ayudan a desplegar, por favor, la lámina completa. Que son los mecanismos preventivos sistematizados básicamente bajo 3 grandes grupos de mecanismos, que es la vigilancia, la alerta o la advertencia y luego la puesta o restablecimiento de la seguridad. Muchas gracias. Una breve configuración para pasar a ver cuáles son las deficiencias de nuestra ley y que de alguna manera han sido suplidas por la acción del CERNAC y de alguna manera por las buenas prácticas de algunas empresas, tal como escuchábamos hace un momento atrás. Bien, entonces el primer mecanismo preventivo es el deber de vigilancia. En este caso, la empresa lo que debe realizar una vez que lanza el producto al mercado es seguir indagando y pesquisando qué ocurre con su producto, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos la vigilancia activa y la pasiva. La vigilancia activa es aquella en la cual el propio fabricante, una vez que lanza el producto, sigue investigando a ver qué ocurre. Por ejemplo, puede generar algún daño, otro no. Por supuesto que hay riesgos no previsibles al tiempo de la entrada en circulación del producto, pero una vez que lo lanzamos, podemos nosotros seguir indagando a ver qué ocurre con la seguridad. Y luego, la vigilancia pasiva dice relación con recibir informes, ¿bien? Ahora, recibir informes que pueden ser incluso de la prensa. Sabemos nosotros que en el caso chileno, por ejemplo, durante la pandemia, hubo varias alertas de seguridad que surgieron a partir del control social. El caso de productos Canes, ¿cierto? Estos alimentos que generaban la muerte de los perritos, eso surge por un control social. Ese es un caso también de vigilancia pasiva, porque el fabricante recibe la información de la ciudadanía, de un centro de estudios, de una universidad, etc. ¿Bien? Actualmente en Chile la vigilancia está regulada prácticamente a propósito de los productos farmacéuticos, lo que se llama la farmacovigilancia. En el caso de los otros productos, en general, no está regulada a manera de tutela obligatoria. Luego, el segundo mecanismo de tutela es la advertencia, ¿bien? Y a esto nos referimos con las alertas de seguridad. Entonces, una vez que surge este conocimiento de la defectuosidad del producto, por eso habla de un producto defectuoso, inseguro y no necesariamente un producto inapto, es que surge el deber de alertar. Bien, vamos a revisar a continuación que aquí hay algunas deficiencias en cuanto al tenor literal de la ley. Y finalmente, no basta por supuesto con alertar, sino que además hay que restablecer la seguridad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos desplegar, por favor, la lámina completa? Gracias. ¿Cómo lo hacemos? Depende, ¿cierto? Una posibilidad es la instrucción, por ejemplo, informándole al consumidor que el producto no se debe utilizar de tal manera, sino que de otras. Hace un momento atrás se habló acerca de los documentales de Netflix. Probablemente han visto este documental acerca de las cómodas IKEA, que se caían encima de los menores, ¿cierto? Uno de los mecanismos de restablecimiento de la seguridad fue la instrucción. Póngale un ganchito detrás de la cómoda, ¿bien? Luego tenemos otro mecanismo que es la retirada.
en este caso, que es lo que propiamente llamamos recall. ¿Retiramos el producto para qué? Depende. Puede ser para repararlo, puede ser para reembolsar el precio, si es que no es posible repararlo, una indemnización o una indemnización eventualmente si se han producido daño a los consumidores. Adicionalmente, algunos otros mecanismos de tutela que están ahí un poco velados en la ley, la publicidad correctiva, en Chile se ha usado muy poquito, y luego la acción de cesación respecto de acciones en curso. Veamos entonces cuáles son los desafíos que nos plantea la ley de protección en estos 3 puntos y que a mi juicio, si bien la ley es bastante eficiente, nosotros hemos podido ver que en la práctica han sido más o menos suplidas por la acción del CERNAC, ¿ya? Y de las buenas prácticas empresariales, ¿ya? Pero el CERNAC aquí, frente a la deficiencia de la ley, ha reaccionado exigiendo lo que a mi juicio sería básicamente lo pertinente, ¿bien? Un primer desafío dice relación con... No, la lámina anterior. Es que me confundo un poco ese reloj. No sé si son... Parece que dio vuelta. Bueno, me avisan cuando vaya a terminar, por favor, gracias. Un primer desafío dice relación con la procedencia de los mecanismos de tutela. Hace un momento atrás, Daniela extendió, ¿cierto?, la norma que regula básicamente los mecanismos de tutela, y si uno lee su tenor literal, daría a entender de que la alerta de seguridad o el recall procedería únicamente cuando primero la toxicidad ha sido declarada por un tribunal o cuando ha sido ordenada por una autoridad competente. Tampoco la ley nos dice la autoridad competente. Lo que ha sido suplido, como decía Daniela hace un momento atrás, estimando que la autoridad competente sería el organismo sectorial y el CERNAC adicionalmente, pero la norma no lo señala. El problema de esto, en primer lugar, radica en que no sabemos primero, si nosotros atendemos al tenor literal de la ley, si es que en aquellos casos en los cuales no ha sido declarada la toxicidad del producto, si existiría o no el deber de elevar la alerta y de realizar el recall, reparación, etc. A mi juicio, evidentemente no se desprende el tenor literal de los artículos 49 y siguientes, pero podemos extraerlo del artículo 3, letra D, perdón, que es la norma que se refiere a este derecho básico a la seguridad en el consumo. Es decir, incluso frente a la ausencia de una norma general, a mi juicio, el derecho a la seguridad en el consumo podría servir de fuente para un recall que no está expresamente tipificado en la ley. Y así, hace un momento atrás, Leandro Contreras dijo, bueno, para nosotros es un imperativo, ¿cierto?, realizar los recall y las alertas, a pesar de que sabemos que, según el tenor literal, de acuerdo al 49 siguiente, una interpretación posible, con la cual yo no estoy de acuerdo, es que no sería obligatorio. ¿Bien? Un segundo punto, un segundo desafío, dice relación con la eficacia temporal de estos mecanismos de tutela. ¿En qué sentido? La ley no regula hasta cuándo debemos realizar los recall, las advertencias y la puesta en seguridad. ¿Bien? Por lo tanto, una primera interpretación con la cual yo no estoy de acuerdo sería sostener que los mecanismos de tutela preventivos se encuentran sometidos a los plazos de vigencia de la responsabilidad reparatoria. Artículo 26, la responsabilidad infraccional 2 años, y luego los plazos del derecho común. Bien, este es un silencio que está en la ley, a pesar de que, de acuerdo a lo que decía también Leandro Contreras atrás, hace un momento atrás, ya estamos alineados, él decía, el deber preventivo nosotros lo entendemos vigente hasta que esté el producto en el mercado. Bien, eso no está expresamente en ley. ¿Ya? Sí, está resuelto en el derecho común cuando nosotros estudiamos las acciones posesorias y los deberes preventivos en las acciones posesorias, de ahí pareciera desprenderse para el derecho común. Bien, ¿qué pasa en el caso de la Ley de Protección al Consumidor? Una primera posible interpretación con la cual yo no estoy de acuerdo, y por eso es un desafío en materia de ley de protección, es entender que está sometido simplemente a los plazos de la responsabilidad reparatoria, y por lo tanto, una vez vencidos los plazos de indemnización, el proveedor ya no tendría entonces el deber de formular entonces las alertas de seguridad y los recall. ¿Bien? A mi juicio, esa interpretación es incorrecta. Este vacío puede ser suplido a través de una interpretación de la ley ajustada a este derecho a la seguridad, y por el cual, efectivamente, mientras el producto esté en el mercado, entonces el deber de realizar estos deberes preventivos igualmente subsiste. Y esto da cuenta de otra característica de los deberes preventivos, y es su autonomía. Los deberes preventivos son autónomos respecto a la responsabilidad reparatoria. ¿Bien? Es decir, es posible que la responsabilidad reparatoria esté extinguida, pero el deber preventivo igual existe.
¿Por qué se puede haber extinguido? Depende. Imaginemos nosotros que la legislación permite la extinción de la responsabilidad por riesgo de desarrollo, ¿bien? Cosa que en materia de protección al consumidor chileno en términos generales no está regulado, ¿bien? Pero imaginémonos que fuera así, ¿bien? Si el fabricante, aún si se pudiera liberar de responsabilidad por riesgo de desarrollo, eso significa que no va a responder por los daños pasados o actuales que hubiera ocasionado el producto, pero una vez que conoce el defecto del producto, debe inmediatamente formular la alerta. Y si no lo realiza, entonces en ese caso surge su responsabilidad por incumplimiento de un deber distinto. Bien, no por la inseguridad del producto original, sino que por el incumplimiento de los deberes de alerta, prevención y restablecimiento de la seguridad. Bien, ocurre lo mismo con la prescripción extintiva. Si la responsabilidad infraccional y la responsabilidad civil originaria del defecto se hubiera extinguido por la prescripción, dado que estos son mecanismos autónomos, entonces en este contexto esta responsabilidad surge ex novo a partir del incumplimiento del deber de la alerta. 2 minutos, gracias. Bien, eso en cuanto a la eficacia temporal. Luego, otro punto no resuelto por el legislador dice relación con el ámbito de aplicación de, ¿podemos seguir por favor? Hasta una foto que aparece con una noticia. Dice relación con la determinación del ámbito de aplicación del retiro en relación con la información. Bien, nosotros ya sabemos que en cuanto al restablecimiento de la seguridad en el consumo, tenemos varias posibilidades. Una que es informar al consumidor y otra que sería retirar para reparar o reembolsar o indemnizar o cambiar también. Más adelante, por favor. Gracias. Este es un tema que en general no está resuelto por la legislación chilena, salvo para el caso del retiro ordenado por un tribunal o en que... otra más, por favor, gracias. Hasta ahí, es así. O el único caso en que está resuelto este límite entre informar y restablecer la seguridad vía recall es el caso en el cual la toxicidad ha sido declarada por un tribunal o ha sido el recall ordenado, ¿bien? Porque evidentemente entre las dos opciones, entre informar y cambiar el producto, lo más barato para el fabricante es informar, ¿cierto? Y tampoco se trata de, un poco hay que resguardar también el orden público económico, tampoco se trata de ordenar en todos los casos el retiro y cambio cuando a lo mejor la seguridad puede ser resuelta o restablecida mediante la información. Es un tema que no está resuelto por nuestro legislador en términos generales. A mi juicio, aquí adhiero plenamente la solución que ha planteado el profesor Lautaro Contreras, y con esto ya voy a terminar, y que él dice, mira, vamos a utilizar el criterio del principio constitucional de proporcionalidad para determinar el límite entre uno y otro. ¿Bien? Y en este contexto, me parece a mí muy ilustradora la sentencia que se dictó a propósito de estos marcapasos defectuosos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Bien? El caso fue el siguiente, muy brevemente, alcanzó también algunos supuestos chilenos. Una empresa fabricante de marcapasos y desfibriladores, una vez que los marcapasos habían sido lanzados al mercado y que muchos de ellos estaban ya implantados dentro del consumidor, se dio cuenta de que podían no funcionar. ¿Bien? Entonces esta sentencia es muy importante por dos razones. La primera, porque el tribunal estimó que no se requiere que el producto falle para que sea defectuoso. ¿Bien? Porque comprenderemos que si vamos a esperar que falle el marcapaso, se nos muere la mitad de la población. Entonces, eso es lo primero, basta con la amenaza si es que es suficientemente creíble. Y lo segundo es que el límite entre el retiro y la información está marcado precisamente, aunque la sentencia no lo dice, pero es muy coherente con la teoría de Lautaro Contreras, en el sentido que dice, mira, hay que distinguir entre el marcapaso y el desfibrilador, porque el caso del marcapasos yo no puedo resolverlo por la vía de la instrucción, ¿bien? Sino que tengo que cambiarlo. En cambio, el desfibrilador puede mantenerse implantado solamente cambiando algunas modalidades de uso. Entonces, en ese caso, no corresponde el reembolso, en ese caso el dinero, por el desfibrilador. ¿Bien? Entonces, es un criterio, evidentemente, un criterio de efectividad ajustado en algunos colectivos vulnerables, como lo señala el mismo profesor Contreras. Por ejemplo, productos dirigidos a niños o colectivos vulnerables, en ese caso, independiente del costo o independiente de la forma de resolución, debemos privilegiar siempre el cambio o el retiro del producto.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Isler, por su interesante exposición. A continuación, le vamos a dar la palabra a don Ricardo Salazar, quien va a presentar la ponencia titulada Fortaleciendo la protección al consumidor en la seguridad de productos en El Salvador. Uno, dos, uno, dos. Venimos de un break, son las 5 fracción, ¿verdad? Así que voy a tratar que no se me duerma. Bueno, es un gusto estar acá compartiendo con este importante en el cual pues buscamos precisamente animar a los países, a las sociedades precisamente a prestarle atención al tema regulatorio. Mi nombre es Ricardo Salazar, soy el presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador y me complace estar acá en esta ciudad, la cual le tengo mucho cariño, porque fue la primera ciudad que yo visité hace 24 años cuando inicié en el tema de protección al consumidor. Aquí funcionaba la Oficina Regional de Consumers International hace unos años atrás y yo tuve pues el privilegio de venir. Una semana después que me contrataron me dijeron, bueno, la primera misión es que tiene que ir allá a capacitarse. Así que ahí comenzó una historia que hoy en día me llena mucha satisfacción. Ya me robé casi un minuto. Mire, disculpe, vamos rápido. ¿De qué se trata la Defensoría? ¿Qué es lo que hacemos en materia de protección al consumidor? Me gustaría primeramente iniciar dándole a conocer lo siguiente. Pues bien, no sé qué tiene esto, pero algo tendrá, ¿verdad? Que me dijeron que apuntar allá y no, ahí está. Lo primero es que la Defensoría tiene una función importante en nuestro país, somos el ente que promueve la protección al consumidor y algo importante y algo clave es que nosotros funcionamos como una fiscalía de consumo. Somos la Fiscalía de Consumo, nos llamamos Defensoría, no soy como tal un fiscal ni un abogado, yo estudié economía hace más de 20 años y ya no sé qué soy, ¿verdad? Porque andamos en diferentes temas, pero lo cierto es que estamos haciendo una función importante, tenemos un tribunal sancionador. Tanto mi persona como el tribunal son designados por el señor presidente de la República. Yo he estado pues con el honor de estar al frente de la Defensoría los últimos 7 años. He estado en los últimos 3 gabinetes de gobierno de mi país y pues con el honor de acompañar en los últimos 2 gabinetes al presidente Bukele. Y aquí hay una cifra solo demostrativa de lo que hacemos. No es para comparar porque obviamente cada país tiene diferentes ámbitos, pero sí. Atendemos al consumidor, capacitamos a los consumidores, realizamos inspecciones, recuperamos montos importantes, cerca de, estos son datos pues anuales. También hay resoluciones sancionatorias y también el Tribunal Sancionador emite resoluciones para restituir derechos de los consumidores. Siguiente. También hay una variedad en el tema de alertas, en la atención de las alertas. Tenemos alertas en juguetes, en artículos del hogar, artículos para niños, electrónica, herramientas manuales, muebles, cocinas, es decir, es amplio como en los demás países se ha presentado. Ahora bien, ¿cómo surge esta historia en la siguiente lámina relacionada precisamente al marco regulatorio? Al igual que muchos países teníamos una debilidad, la siguiente lámina. Antes de eso, de estas 76 alertas, 15% de ellas hemos encontrado el producto dentro de nuestro país, cerca de un 84% no, y hemos emitido más de 500 requerimientos de información, igual número de empresas, las cuales el 90% ha respondido y cerca de un 10% no, que se inició el procedimiento sancionatorio. Hoy sí. La historia surge precisamente en el año 2005, cuando se crea la Defensoría, y si bien hay un artículo y tiene un artículo vinculado a la seguridad, a la vida, a resguardar la vida de la población, a que no se den pues productos o no se comercialicen productos que puedan poner en riesgo a la población, lo cierto es que teníamos una debilidad y es que nuestro marco normativo no desarrollaba todos los elementos necesarios para poder echar andar una norma que tenga obligaciones, no solo derechos, que tenga competencias, no solamente las obligaciones, y algo muy clave es que establezca tiempos procedimentales claves y tiempos que permitan precisamente medir objetivamente la actuación por parte de los proveedores y también de nuestra institución. En el año 2015 incluso pues emitió una resolución de nuestra sala constitucional en la cual nos prohibía emitir
a lo que ese entonces nos permitía emitir lo que son sanciones, porque no estaba especificado precisamente una sanción clara y detallada en materia de seguridad de productos, y en el año 2018 logramos hacer una reforma a la ley incorporando una disposición específica para este tema. No obstante, teníamos la debilidad que no estaba todo el cuerpo normativo desarrollado. Hasta este año, en junio de este año, en el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se aprueba una importante reforma a la Ley de Protección al Consumidor, más de 50 artículos que nos da diferentes competencias. Para que tengan una idea, la Ley de Protección al Consumidor anda alrededor de un poco más de 160 artículos, 50 de ellos logramos reformarlos. Prácticamente renovamos el marco de actuación de nuestra institución. Y algo importante, y hago el comentario en 15 segundos, y es el siguiente. En ese nuevo marco regulatorio, con estas reformas, pedimos hacer más. Pedimos la necesidad de hacer más en función de nuestra población. Y fue precisamente parte de como el titular y el representante de esta institución, llevar este tipo de proyectos al Ejecutivo, al equipo del presidente Bukele, decirle, mire, necesitamos hacer más por nuestra población, pero necesito recursos. Entonces, el 50% de las multas a partir de esta reforma pasan a fortalecer las capacidades de actuación de la Defensoría. Entonces, no solamente decimos queremos hacer más, sino que necesitamos recursos para hacer más. Y eso es lo que nos ha permitido hoy tener un marco en diferentes ámbitos de actuación, pero destaco la seguridad de productos, en el cual son 9 artículos donde desarrollamos precisamente los mecanismos para actuar a partir de oficio, con el conocimiento de una alerta internacional, por ejemplo, en el caso de la Defensoría, o la comunicación de parte de los proveedores. Se establece pues un tiempo obligatorio de realizar la comunicación a más tardar en 48 horas posterior al conocimiento del riesgo. Se establece pues los mecanismos para identificar al proveedor, para describir precisamente el riesgo en materia de seguridad de productos, describir precisamente la afectación, la ubicación geográfica en la cual se presume que puede estar siendo la afectación en la siguiente lámina. También desarrollamos a través de este articulado las indicaciones de las medidas ya adaptadas y las propuestas para poder corregir los defectos y eliminar el riesgo, así como también en los casos de haberse producido, describir precisamente los accidentes relacionados a los productos o servicios peligrosos, y se incorpora un articulado de 2 planes importantes, uno de difusión y otro de atención al consumidor. Es importante mencionar que en el caso de que exista una devolución o cambio de los productos, en este tipo de situaciones se debe extender al consumidor una constancia indicativa del lugar, la fecha y demás condiciones de cambio. Y luego pues tenemos también el procedimiento de prórroga, ampliación y terminación de las alertas. En dado caso evaluemos la necesidad de hacerlo, está ya debidamente definido en nuestro marco legal de cómo se debe realizar, en qué momento culmina, de no existir pues por parte del consumidor, del proveedor, una obligación. Y también se regula el incumplimiento de los proveedores a las obligaciones prescritas y preventivas a través de 2 disposiciones. Una es el numeral 5 del artículo 44 de la ley, que habla precisamente de incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en los artículos entre el A y el I. Como pueden ver, es todo. No dejamos rasgo a que pueda existir un incumplimiento que no sea sancionable por parte del proveedor, y también pues poner a disposición de los consumidores el hecho de productos en riesgo. La sanción puede derivarse hasta los 500 salarios mínimos, que estamos hablando de un aproximado de $180,000. Entonces, en función de esto tenemos un marco nuevo, un marco que nos permite desarrollar esta actividad en pleno conocimiento de derecho, de actuación de parte de todos los proveedores. Y justamente en estos meses, desde junio a la fecha, hemos estado en estas fases de divulgación y de atención de los casos para poder aplicar precisamente esta disposición regulatoria. Y como todo, pues hay ciertos desafíos. Tengo 50 segundos todavía. Vamos a hablar sobre los desafíos, en los cuales tenemos precisamente garantizar que los consumidores no tengan precisamente a disposición productos que pongan en riesgo la seguridad de los consumidores. Así como también pues la coordinación interna con otras entidades del Estado. Sé que aquí hay una mesa de trabajo muy interesante
que creo que es una clara medida de cómo hay una apuesta de parte del gobierno de Chile, pues igualmente creo que es una instancia importante de emular en otros estadios a efectos de poder articular los esfuerzos en materia de seguridad de productos. 15 segundos, la siguiente lámina. Ahí les dejamos el sitio web de la Defensoría y también pues mi cuenta en X, ¿verdad? Iba a decir Twitter, pero ya no, mala palabra. Y pues estamos ahí para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ricardo Salazar, que se ajustó además perfectamente con el tiempo. A continuación le vamos a dar la palabra a don Guillermo Guzmán, jefe del Departamento de Interpretación y Análisis Jurídico del CERNAC, quien va a presentar una ponencia sobre los desafíos en seguridad ante el auge del comercio en plataformas extranjeras. Hola, buenas tardes. Primero que todo, saludar a las autoridades presentes y a los funcionarios del servicio y a aquellos que nos acompañan también vía streaming. Perdón. Gracias. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. Parece que los micrófonos no son mucho lo mío. Pero el derecho sí, así que eso es lo importante. Bueno, el objetivo de mi presentación es poder hablar sobre desafíos regulatorios y sobre todo una temática importante a futuro que podría venir tanto en Chile como en la región. Esto es la problemática respecto al comercio electrónico a través de plataformas internacionales. Las más conocidas son AliExpress, Temu, etc. Aquí iremos viendo un poco a la medida que vaya pasando la presentación. Quedó acá de que el comercio electrónico ha aumentado considerablemente en el último tiempo. Tras la pandemia hubo un aumento sideral en las compras a través del comercio electrónico y por lo mismo el comercio internacional también actuó de alguna forma. Las plataformas de comercio internacional se abrieron a la posibilidad de vender productos ya directamente a los consumidores y un poco para conceptualizar en qué entendemos en esta presentación como comercio internacional, son aquellas transacciones que se realizan por el consumidor y que poseen el carácter de transfronterizo. Es decir, es que la remisión del bien o la prestación del servicio se produce desde fuera de las fronteras internacionales. En este sentido, podemos definir ciertas problemáticas o características comunes en la región, sobre todo porque los consumidores tienen una relación con el proveedor un poco a distancia territorial, por así decirlo. Hay normativas distintas para aquellos que se realizan un comercio en Chile. Por eso mismo, al tener una distinción en regulaciones o al estar fuera del país, tenemos dos estatutos o dos normativas distintas. Una será la que tenga el proveedor y otra será la que tenga el consumidor. Lo problemático será que probablemente, o en algunos casos, tengamos normativas que sean dispares y por lo tanto no podremos ejercer ciertas protecciones. Además, existirá una baja posibilidad de enforcement muchas veces en regiones que no representan grandes cantidades o volúmenes comparativos de compras. Si nos comparamos un poco en el caso de Chile con Estados Unidos o con la Unión Europea, probablemente la baja de compras y transacciones será menor. Por lo tanto, no tendremos como la necesidad tanto de regular a los países que estamos al último del mundo. Además, existirán controles estatales limitados, por cuanto no podemos pensar que los servicios aduaneros podrán llegar a una cantidad exacerbada de recursos. Por lo tanto, muchas veces nos encontraremos ante problemáticas o búsquedas de productos que no satisfacen la necesidad de todo un país. Todas estas características implican que en los hechos el poder regular este tipo de comercio se hace bastante difícil. Teniendo claro lo anterior, me gustaría explicar brevemente cómo operan estas plataformas para que vayamos entendiendo un poco cuáles son los desafíos regulatorios. En general, estas plataformas están bajo un modelo de marketplace, es decir, que estas plataformas reúnen a un comprador, hay una plataforma y existe un consumidor. Una especie de modelo de tres partes.
El proveedor de bienes y servicios tiene una participación destacada en este caso. Las plataformas muchas veces regulan más allá del propio traslado del producto y por lo tanto también entenderemos que existan en algunos casos ciertas responsabilidades importantes. Además, en cuanto al ítem de compra, existe un desfase importante en la entrega de los productos, por cuanto cuando estamos en el comercio nacional, en realidad los productos pueden llegar a entre 3 y 5 días. Ya con el aumento un poco del comercio, esto ha bajado aún más. Hay productos que llegan incluso a 2 horas, pero en el comercio internacional encontramos un desfase importante con un periodo entre 2 semanas y 2 meses de la entrega. Entonces, ¿por qué se toleran un poco o por qué los consumidores quieren adquirir productos con un desfase tan importante? Obviamente será la baja de precio y la versatilidad de productos que responden a estas plataformas y que actualmente en Chile, al menos hasta un par de meses más, no hay impuestos o no hay impuestos tampoco aduaneros que permitan limitar un poco estas compras. En cuanto a la forma de despacho, por lo general estos productos se entregan a través de los courier o a través del propio postal de cada uno de los países. Por lo tanto, hay una especie de como entrega de responsabilidad a estos terceros y como hemos visto también en casos chilenos, también tienen la responsabilidad particular estos proveedores. Y por lo tanto el modelo también se termina descansando un poco en algunos países, sobre todo respecto a los correos estatales. Y en último caso, cuando exista algún conflicto, la solución será integrada solamente por la plataforma y por lo tanto ahí vemos otro problema que también contaré un poco más adelante, es que en realidad la solución de conflictos se limita a lo que diga el vendedor y lo que diga la plataforma. Teniendo claro un poco las características principales de las plataformas, vamos un poco a cuáles son las problemáticas de los consumidores ante estas. En primer lugar, tenemos derechos inaccesibles. Es muy difícil ejercer derechos como la garantía legal o el derecho de retracto o arrepentimiento en algunas latitudes. Por lo tanto, como les decía antes, existen un poco barreras al ejercicio de los derechos, sobre todo cuando existan devoluciones de los productos que me llegaron, por ejemplo, de Shanghai, y es muy difícil que yo pueda volver a entregar este producto y que en definitiva exista una devolución de los dineros. Es así como las personas terminan no pudiendo ejercer sus derechos y no teniendo las agencias protectoras para que los defiendan. Además, existirán productos sin certificación. En Chile tenemos sellos respecto a los electrodomésticos o cualquier tipo de productos eléctricos. ¿Y qué ocurre? Se reciben productos que en realidad puedan ser en algunos casos inocuos, pero en otros lamentablemente puedan ocurrir ciertos siniestros o ciertos accidentes. Como ya les comentaba, también ocurre un problema con las soluciones irrefutables, no existirá apelación, no existirá un ejercicio de derecho en cuanto a incumplimientos por parte de los proveedores y finalmente existirá también una disponibilidad de productos ilegales. Que hoy en día en Chile está un poco, hay un intento importante de limitar este tipo de consumos ilegales, pero sabemos de algunas fuentes que en realidad siguen ocurriendo y siguen entrando a los países productos que en realidad son falsificados. En cuanto a estas problemáticas y cómo nosotros en el servicio estamos tratando de atacar lo que está ocurriendo en Chile, podría comentarles un poco respecto a ciertos reclamos que se han recibido, reclamos relacionados en realidad. En el caso de AliExpress, hemos recibido 1.895 reclamos relacionados a esto. ¿Por qué digo relacionados en realidad? Porque al tratarse de proveedores que no están válidamente inscritos en el servicio, hay que hacer una especie de búsqueda de palabra para encontrar cuáles son los reclamos reales. Y en este caso nos encontramos ante reclamaciones que el consumidor en realidad no puede reclamar ante AliExpress o nombrándonos AliExpress, sino que trata de un poco mencionarnos el caso y ahí es donde la búsqueda nos da responsabilidades distintas. En el caso de otras plataformas, como por ejemplo Shopee o Shopee, tenemos 181 reclamos, en caso de Temu, 379 y en caso de Chain, 981. Es importante y supone un desgaste necesario para el CERNAC poder en alguna forma encontrar la responsabilidad y poder llegar a que estas plataformas también respondan. Bueno, en temas regulatorios, un poco, si bien hasta este año, hasta el 2024,
no existía una regulación específica respecto a esta materia, hay que entender un poco que la regulación chilena, más que problemas teóricos donde aplique o no aplique, o podamos entender que existen o no proveedores, la problemática específica es lo práctico. No tenemos domicilios a donde demandar, no tenemos bienes que confiscar y por lo tanto se terminan siendo sanciones que no podemos realizar. Es por ello que la única modificación legal importante que ha ocurrido en el último año es lo que refiere a la ley de cumplimiento tributario. Esta ley, que va a ser aplicada desde el año 2025, hará que los proveedores tengan que pagar impuestos al valor agregado y por lo tanto de alguna forma se podrá controlar las acciones que tengan. Sin perjuicio de eso, hay que entender que esta ley no va a favorecer necesariamente a los derechos de los consumidores. Existirán domicilios, existirán proveedores que paguen impuestos, propiamente tal, a través de los propios mecanismos o medios de pago, pero la verdad es que la problemática va a ser todavía amplia y en realidad nosotros como servicio tendremos que estar atentos y por eso propulsar ciertos desafíos regulatorios. Me quedan pocos minutos, me voy a adelantar un poco. Si bien nosotros podemos ver que existe una desregulación, podemos hacer un comparativo con lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Actualmente, y en realidad desde el año 2022, existe una ley de servicios digitales que ha hecho que se busque la responsabilidad a las plataformas digitales y que a la vez tengamos ciertos puntos que obligue a los proveedores a registrarse ante la Unión Europea. Un poco lo que buscaría un poco con esta postura o con esta propuesta es que en realidad forcemos a que las legislaciones latinoamericanas también vayan en esa misma línea, que obliguemos a estos proveedores que se registren en los países y que en definitiva logremos que podamos buscar la protección de los consumidores ante casos que cada vez son más recurrentes. De una revisión, en realidad, si uno pudiese comparar con otros reclamos, no hay tantos reclamos, no hay tantas ocurrencias, porque en realidad las plataformas sí cumplen lo que los consumidores dicen, pero el riesgo es alto respecto a la seguridad del consumo. Basta que se compre un producto eléctrico, por ejemplo, no sé, luces de Navidad, no tengan los sellos necesarios y ocurra un siniestro. Entonces, un poco el mensaje y los desafíos regulatorios serán que Latinoamérica también entienda que debemos regular estas plataformas y que sean parte un poco de la formalidad del comercio. Llegando un poco a los puntos finales respecto a mi presentación, también quisiera dejarles como información lo que respecta a un caso que también está siguiendo la Unión Europea ahora con AliExpress. En este caso, la Unión Europea ha exigido a la empresa china que se registre y que siga los parámetros de la ley. Entre estos ha buscado y ha levantado cargos contra AliExpress, principalmente por no poseer un sistema de mitigación de riesgos en la vulneración de los derechos de los consumidores, no comprobar la información que es proporcionada por los vendedores, no contar con un repositorio fiable de anuncios publicitarios, no transparentar la eficacia de un sistema interno de reclamaciones y no permitir a usuarios no registrados realizar reportes sobre productos o servicios o ilícitos. Como ven, las cosas que hemos ido levantando un poco de las reclamaciones y lo que está ocurriendo en la realidad latinoamericana se condice mucho con lo que ha informado la Unión Europea. Seguiremos atentamente lo que ocurra con esta investigación porque en realidad todavía no hay una sanción que determine la propia Unión Europea. Ya para finalizar, y perdón por extenderme, un poco para reflexionar y lo que nos queda como desafíos regulatorios, podemos establecer más o menos 3 estándares normativos que son necesarios. En primer término, legislar sobre una aplicación estricta de la Ley de Protección de los Consumidores, poder obligar a que los proveedores tengan domicilio en Chile, persigamos las infracciones que ellos necesitan y por lo tanto, si bien ha habido cambios respecto a la responsabilidad de los intermediarios, todavía nos falta un poco más que como nación y como región podamos ofrecer una conducta acorde a los tiempos modernos. En segundo lugar, concientizar también a la ciudadanía. La compra, la adquisición de bienes que a veces son mucho más baratos que los que nosotros adquirimos conlleva riesgos importantes. Vamos a entender que comprar electrodomésticos, cosméticos o cualquier tipo de producto a través de esta plataforma puede dañar no solo a las personas, sino también el medio ambiente. Y finalizar también que es necesario también aumentar la fiscalización, sobre todo con las nuevas
rutinas o tendencias que realizan los propios proveedores y por lo tanto será necesario robustecer a sistemas como aduana, a sistemas como CERNAC en la búsqueda y la fiscalización y a través de la integración de tecnología, como por ejemplo rayo X, la aduana o etcétera. En realidad la regulación, si nosotros podemos tener una postura completa como región, finalmente vamos a poder satisfacer la necesidad de proteger a los consumidores. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por su presentación. Bueno, le agradecemos a los tres expositores de esta mesa y a las interesantes reflexiones que han planteado en este panel. La profesora Isler en torno a los desafíos preventivos que tenemos, sobre todo en nuestra legislación, que no cuenta con una ley de seguridad en el consumo, ¿cierto? Con las deficiencias que ella ha planteado y la importancia del rol de la información también en ese espacio. Don Ricardo también hablando de la actualidad en El Salvador, en torno a la gestión de las alertas y el marco normativo, ¿cierto?, que están implementando actualmente, y también a Guillermo al hablar de estas plataformas en el comercio transfronterizo que obviamente cada vez son más importantes para los consumidores, en el fondo que o sea, ya es una realidad y probablemente en unos años más va a ser más importante tal vez que el comercio tradicional. Así que le agradecemos a los tres y les brindamos un aplauso obviamente por su presentación.